Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Yo tengo el gran placer de estar esta tarde en comunicación a través de la página de Facebook de esta querida organización que es Reacción, para ir contándoles una serie de cuestiones que son muy, pero muy importantes para Reacción, pero en realidad para el Paraguay, porque tenemos que hablar hoy de un líder juvenil, innovador, que es la cabeza de esta organización que se llama Reacción, que ya tiene más de 10 años de vida y que tiene un origen muy, pero muy importante del que vamos a hablar, por supuesto, esta tarde. Pero quiero contarles algo que tiene que ver con David Riveros García, que es el director ejecutivo de Reacción, porque él fue seleccionado en el año 2020 para integrar lo que se llama la red Ashoka Fellows en Paraguay. Es una organización, de hecho, internacional, probablemente sea la mayor red internacional de emprendedores sociales innovadores. Estamos hablando de una organización mundial que impulsa hace más de 40 años un mundo de agentes de cambio y lo hace potenciando justamente a emprendedores como David, emprendedores sociales innovadores, sobre todo con una visión de cambio sistémico. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo esta tarde, porque lo estamos presentando en sociedad a David como nuevo Ashoka Fellow y la importancia que tiene esto para David, por supuesto, pero también para toda la organización, para lo que es Reacción, para el trabajo de muchos jóvenes que están abocados a esto tan importante, que es el título de nuestra charla, de esta conversación que vamos a tener con David, que es reducir la corrupción a través de la acción comunitaria. Y estamos viendo ejemplos contundentes de cómo podemos reducir esa corrupción si es que estamos movilizados, pero a través de algo institucionalizado que pueda tener mucha más fuerza. Yo quiero entonces decirles que, bueno, ya está aquí, por supuesto, David con nosotros. David, gracias por esta posibilidad de conversar contigo esta tarde. Yo siempre, desde que supe de la existencia de ustedes, fui una seguidora y admiradora del trabajo, porque creo profundamente en los jóvenes de nuestro país. Y esto que vamos a tener ahora es la conversación, se llama Lado E, que es el lado emprendedor, ¿verdad? Es una serie de conversaciones que lleva adelante Ashoka con estos recientes nombrados emprendedores sociales de Ashoka, los Ashoka Fellows. Así que, David, un placer enorme y gracias a vos por permitirme esta charla. Para nada, Menchi. Es un gran honor para nosotros primero, como organización, de que vos hayas aceptado hacer esta presentación por tu trayectoria, por lo mucho que como organización, como miembros también admiramos tu trabajo, el trabajo del periodismo honesto en Paraguay, que trata de enfrentar la corrupción y que le nombra a los actores que están destruyendo nuestro país sin tener miedo, porque eso inspira también a mucha gente. Y en segundo lugar, para mí, bueno, para mí es un honor de la vida poder presentar nuestro trabajo de, como mencionaste, más de 10 años de trabajo comunitario, colectivo, que empezó cuando teníamos 17, 18 años, Muy en una jóvenes. manifestación que es parte de nuestra historia, que nos catapultó a una responsabilidad comunitaria cuando teníamos esa edad, y que hoy queremos que sea también una fuente de inspiración para otros jóvenes que están terminando el colegio, para que vean que una organización con este nivel de impacto, que ahora con orgullo podemos decir que también es internacional, pueden llegar ellos a liderar comunitariamente, con sus amistades, una forma diferente de enfrentar la corrupción y de tratar de construir el país que nuestra gente se merece en dignidad. Y Entonces, de nuevo, hablas, es nuestro. no, por favor, hablas de algo que me parece muy importante, David, que tiene que ver con la historia. Y yo creo que en esas historias, que son las que de alguna manera generan la fuerza para poder pelear en condiciones digamos, porque hacerle frente a la corrupción en cualquier lugar del país es complejo, pero hacerle frente a la corrupción en Ciudad del Este, digamos que tiene sus consecuencias y sabemos lo que significa enfrentar a la corrupción en ese lugar donde los clanes políticos están absolutamente consolidados y han hecho lo que han querido con los recursos públicos a lo largo de décadas. Entonces, creo que es importante también para la gente que hoy está siguiendo esta transmisión y que de pronto no tiene mucha idea de qué es Reacción, de quién es David Riveros. Creo que es muy importante tu historia también, David. Y de verdad, yo no tenía ese detalle, no sabía de dónde venía David Riveros y creo que también es muy importante, si te parece, compartir esa partecita de tu historia para después seguir a la historia
de todos a la historia de la organización? Yo cuando me presento, creo que lo primero que suelo decir es que soy un hijo muy orgulloso de una criadita que fue adoptada de la calle, mi mamá, y de un lustrabotas, mi papá. Crecí en un barrio, en una época en la que esa, la zona del este de nuestro país estaba poblada por migrantes internos que venían de todas las esquinas del Paraguay buscando su suerte en una mejor vida, por Itipú, por Ciudad del Este, por todo lo que representaba ese momento en los 90. Y eran gente muy humilde, que no tenían mucho, pero que compartían lo que no tenían, que para mí es algo que me marcó muchísimo, esa mirada de cómo como comunidad uno puede sobrellevar los desafíos que tiene y cómo estas personas que en su mayoría, así como mis padres, que terminaron la educación del colegio cuando yo ya estaba en el sexto grado, haciendo el cursillo acelerado, que es la historia de muchísimos paraguayos y paraguayas, no es una historia muy peculiar mía, y que en ese trabajo de verles a ellos sacrificarse a estudiar, de no haber crecido rodeado de, entre comillas, intelectuales, y de tener el hambre de poder honrarlos, enorgullecerlos en lo que ellos hacían, porque desde muy chiquitito también sentí por eso mismo, por esas condiciones en las que crecí, por la historia de mis padres que me marcaron mucho, que me contaron quiénes eran y qué hacían y cómo sobrevivieron. Siempre me molestó mucho esa mirada despectiva que se nota mucho en nuestro país hacia la gente que para un grupo de nuestra población es invisible, y que en esa gente hay tanto y tanto potencial, y que me marcó después creciendo el entender que la corrupción ha sido un límite para todo eso, en el sector educativo especialmente. El hecho de que mis papás... Te Sí, interrumpo ahí porque sé que este es un tema que a vos también te apasiona, David, y creo que justamente con una persona con una historia como la tuya, lo podemos plantear. Y que es esta famosa frase que se lanza desde sectores privilegiados de nuestra sociedad cuando dicen, el que quiere puede. Y esto es hasta hiriente, ¿verdad? Cuando vos ves que si bien vos probablemente seas una excepción en esa comunidad humilde de donde venís, muchos otros quedaron por el camino porque no tuvieron las oportunidades que debiera darlas el Estado. Un Estado social de derecho como es el que está garantizado en la Constitución Nacional debiera proveer en igualdad de condiciones, con equidad, esas oportunidades para que la línea de partida al menos sea parecida o sea igual para todos, ¿no? Con una educación pública de calidad, con salud pública de calidad, con infraestructura para todos, etcétera, etcétera. Ya sabemos de qué se tratan esos servicios básicos que lamentablemente hasta hoy son una deuda en nuestro país. Entonces, vos mismo decías, vos fuiste también testigo de cómo mucha gente y quedó a mitad de camino, David, porque esas oportunidades nos tuvieron en el inicio de la vida. yo comparto esa posición y te agradezco que lo haya mencionado explícitamente, porque soy de las personas que cuando escuchan de que, ah, sí, llegaste por esto y por esto, que tuviste la oportunidad, porque tuve el privilegio de estudiar afuera, con becas, trabajando también, y yo les digo que soy la excepción que prueba la regla, porque sí crecí, y mis compañeros y compañeras del colegio me marcan hasta hoy, ¿verdad? En todo el proceso educativo. Yo crecí con gente que quiso más que yo, que se esforzó más que yo, y muchos de ellos 1000 veces más inteligentes y carismáticos que yo, pero ellos no tuvieron la oportunidad que yo tuve. Y por eso una de las cosas que enseñamos de reacción a los jóvenes es que la única forma de que ellos pueden merecer sus oportunidades es convirtiéndolas en otras, para otras personas. Eso es fundamental. Y otra de las cosas que trato de resaltar en esta misma línea es esta pregunta. Reacción hace muchas preguntas retóricas, ¿verdad? Desde el origen que enseguida voy a contar, pero cuando nos imaginamos como país, esta pregunta retórica de ¿qué pasa cuando la gente que toda su vida corrió descalza sobre la arena, le das calzados y le pones a correr sobre asfalto? Y obviamente rompe todo, supera todo lo que uno se imagina. Y esa es generalmente la gente que nosotros aplaudimos, que sale en el exterior, que sobresale a pesar de todo, ese muy a pesar de todo. Exacto. Y creemos que eso es raro y no, no es así. Si tan solo pudieran tener las oportunidades y las plataformas para poder desarrollar sus capacidades, esa equidad en oportunidades que mencionaste,
muchísimas más personas tendríamos muchísimos jóvenes líderes y lideresas en Harvard. No sería raro escuchar que hay paraguayos y paraguayas ahí, o en el exterior en las mejores universidades del mundo. Sería la norma. Y ese discurso es muy importante que lo curvemos, que no es cierto. El que quiere no siempre puede. Y Puede. generalmente los que pueden tienen que también reconocer que tenemos en todas las personas en realidad tenemos privilegios comparativos. Por ejemplo, el mío es de que nunca me faltó comida, a pesar de todo. Que mis primeros años de vida tuve lo necesario para desarrollarme. Que me fui a una escuela pública, que haya sido humilde o no, pero tuve acceso a educación y tuve oportunidades. Y mucha gente no se da cuenta de eso. Entonces te agradezco muchísimo que haya hecho explícito eso, porque es parte también de lo que nosotros tratamos de transmitir a los chicos y chicas que son muy humildes. Los que trabajan en Reacción, la comunidad de Reacción, sus voluntarios y voluntarias vienen de familias que no tienen mucho, más de lo necesario, y aún así nos enorgullece contar las historias de olímpicos, matemáticos nacionales e internacionales, artistas, líderes y lideresas que rompen todo lo que hay, pero que no tienen esa visibilidad. Y ahí nosotros siempre también hacemos esa crítica a la visión asuncéntrica de nuestro país. Asuncentrismo. El Sí, asuncentrismo. totalmente. El asuncentrismo es realmente una deuda enorme con el país, ¿verdad? El otro día no sé quién hablaba en estos términos y decía, tenemos que dejar de hablar de Asunción y el interior del país. ¿Qué es lo que es el interior? Es un país Ujú. compuesto por regiones, por departamentos, por ciudades. O sea, hay muchas cosas en nuestro propio lenguaje, David, que tiene que cambiar para que ese asuncentrismo deje de ser tal y sobre todo para mejorar esa visibilidad de tantos valores que pueden, al ser emulados, ir cambiando mucho más rápidamente esos procesos que a veces se vuelven muy lentos y muy largos. Quiero seguir un poquitito más preguntándote, antes de ir a la historia de Reacción, por supuesto que vamos a hablar y a dedicarle un buen tiempo, pero cuando te ve tu mamá, cuando te mira hoy tu mamá, ¿qué te dice tu mamá? Uf, ahí yo sé que ella está mirando y que se emocionó cuando supo que vos ibas a hacernos esta Dando presentación. beso grande a ella. Mercedes también se llama, dicho sea de Ella, mira paso. mi tocayo. Mercedes se llama. Es una mujer impresionante. Es mi mayor inspiración. Yo no sé, yo sé que ella está orgullosa de mí. Sé que desde chiquitito le decía a la gente que yo no era de ella, que yo era del mundo. Y a mí hasta ahora me emociona, o sea, ya me están saliendo lágrimas. Hablar de mi mamá es un tema muy, muy, muy delicado para mí. Una persona que siempre creyó que yo podía más, muy a pesar de todo lo que nos rodeaba. Porque yo siempre fui de cierta forma soñador, ambicioso, quería hacer cosas que el contexto quizás no me mostraba. O sea, no había nada inspirador alrededor. Y a pesar de ese alrededor que no nos dice mucho, que capaz nos condiciona, ella creía que era posible, así como mi hermano Oscar. Y eso hace mucho la diferencia, ¿verdad? Que tengas personas que crean en vos y que te transmitan que desde chiquitito, no importa qué barreras pueden haber, es muy diferente decir que el que quiere puede. Sí. Eso cambia las cosas, ¿verdad? Entonces, yo sé que ella está orgullosa, sé que es una mamá que para mí es un ejemplo de mujer también. A mí su historia y su vida me hizo cambiar la forma en que yo entendía también esto de los roles de las mujeres. Ella es una Ujú, señora que luchó toda su vida por sobrevivir primero, por crecer, y aunque ella no se da cuenta, ella transforma cosas por su forma de ser, por cómo ella ujú, encara los problemas, por el tipo de mujer. No quiero decir mujer paraguaya así como para ujú. estereotipar esto, Estereotiparla, ¿verdad? Sí. pero sí ella es uno de mis grandes motivos de hacer lo que hago, es recordar, como decías al inicio, para mí es muy importante, cuando ya no hay recursos, cuando ya no hay energías, cuando todo falta, lo que te sigue moviendo adelante en la lucha, en los estudios, en el trabajo, son las historias de las personas que te inspiran. Y para mí recordarme la historia de mi mamá, de la historia de mis amigos, de mis amistades, de las personas con quien tuve el privilegio de crecer, eso es lo que me lleva adelante. Y compartir historias es muy importante por eso. ¿Cómo recibiste la información de que eras Ashoka Fellow? ¿Qué significó esta nominación, esta selección como un Fellow de Ashoka?
Para mí fue un reconocimiento cuando me llamó la señora María, que es la encargada de Ashoka Conosur, que es la que Ujú. dirige. Como le decía al equipo, para mí es un reconocimiento a esos 11 años de trabajo ya, que mañana cumplimos 11 años. Esta es una previa soñada que no nos pudimos, nunca pudo haber sido planeada, pero que está acá. Qué gusto. Eh, y tratar de visibilizar eso, porque creo que el reconocimiento, si bien es a una persona, se enfoca al trabajo que como comunidad hemos construido. Ujú. Porque creo que tenemos, normalmente cometemos el error de cristalizar momentos, de creer que el cambio en su momento cuando sucede es una persona, un discurso, una plaza, es Martin Luther King en su discurso, es Rosa Parks en el bus y la foto, y nos olvidamos que para que ese discurso, esa foto en el bus, cuando Rosa Parks desafió la Sí, segregación como racial. afroamericana, hay meses y años de trabajos de organizaciones y de personas escondidas que hacen que esa foto sea posible, que haya sido en realidad planeada y que en momentos de revoluciones en donde generalmente ahí elevamos y ensalzamos a un grupo de personas o generalmente a un individuo, eh, borren o nos quiten esa idea de lo fundamental que es construir con la gente en el tiempo y hablar de procesos, porque solo lo acumulativo en el tiempo nos da la posibilidad de momentos en la historia. Así Y los mismo. momentos, decía un autor que ahora no recuerdo, los momentos como si fuera que tienen conciencia con todo esto que se construye comunitariamente, le eligen a una persona para que Ujú. sea Gandhi o Luther Claro. King o Eligio Ayala en algún momento, pero lo que le hace posible es todo lo que se hizo en Lo que se conjunto. vivió antes. Y ahí yo no puedo dejar de agradecer a los voluntarios y voluntarias, a nuestro equipo operativo, que es uno de los más jóvenes del mundo, promediamos 23 Ujú. años de edad, 23 años, qué impresionante. y eso ha sido así desde el inicio, ¿verdad? Entonces, es un reconocimiento, lo de Ashoka es un reconocimiento a nuestro trabajo en plural por tanto tiempo, y es mi privilegio que la Asociación de Reacción y el equipo operativo me tengan todavía a mí como director ejecutivo para guiar este proceso por un tiempo más, pero la transición ya está en camino. Está en camino, me parece muy bien. Eso es importante también, y eso habla muy bien de un líder, ¿verdad? Que no genera un culto a la personalidad, ni mucho menos, ¿verdad? En un país donde somos bastante afectos a ese tipo de cosas, al Mesías, al Redentor, al que viene a salvarnos, al que puede solucionar todo de un plumazo. Así que bueno, estoy absolutamente segura que ese es el camino que vos elegiste, David, de hacer el relevo en algún momento, pero obviamente estos años han sido muy, pero muy importantes para consolidar el trabajo de reacción. Entonces vayamos un poquitito a la historia de reacción, porque bueno, decís, mañana están cumpliendo 11 años y esto empezó como una movilización de jóvenes, muy jóvenes, 16, 17, 18 años, en las calles de Ciudad del Este, obviamente en contra de la corrupción del clan Zacarías Irún. Y bueno, quiero que cuentes un poquito cómo fue que decidieron un día durante semanas movilizarse tantos y tantos jóvenes. Había en el 2008 una esperanza que permeaba el país, que era la elección de la primera alternancia de gobierno, y Exacto. nosotros estábamos en el último año del colegio. Ajá. Y lo sincero que se cuenta en toda parte es que yo era el personaje clásico que odiaba el centro de estudiantes y la política. Y a mis ¿Por compañeros, qué? era como cualquier paraguayo paraguaya, lo que se nos enseña de chiquititos es que la política es negativa a menos que Ah, consigas sí, beneficios. claro, Entonces claro. uno crece odiando eso. Pero mi hermano, Bien. Eh, Oscar y su amigo Guido hacen una broma de que yo me candidataría. Y el eh, entonces presidente del centro de estudiantes era como el hijo mimado de Zacarías Girum. Y este uh, rumor corre y él se desespera y se ofrece dinero, eh, 17 años, y que te ofrezcan dinero para que no te candidates. Y por responsabilidad entonces nos metimos claro. nosotros al centro de estudiantes, ganamos por el doble de votos al candidato de Zacarías en el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este. Y después lo primero que hicimos era investigar todo lo que pasaba. Y lo que encontramos era una corrupción asquerosa,
del Horrible. colegio público más grande de Ciudad del Este. Hicimos todo eso de quemar etapas, le enviamos al MEC todos los documentos de los problemas, no nos hicieron caso, entonces radicalizamos nuestra postura en octubre de 2008. No había Facebook todavía, no había Todavía, ¿no? transmisiones en vivo, nada de eso, ¿verdad? Y esas 3 semanas y media desde que inició y los traumas que pasamos con el centro de estudiantes y con el estudiantado, movilizamos más de 3.000 estudiantes, 3 colegios públicos de Ciudad del Este se sumaron, entre ellos el área 1 y el área 5, que son colegios enormes acá en Ciudad del Este. Eh, Estuvimos en etapas de diario como nuestros rostros descubiertos como menores de edad, drogadictos, vándalos. La policía casi nos llevó a la cárcel en varias oportunidades. No hicieron porque nuestros compañeros y compañeras nos defendían. Paramos nosotros el tráfico de las calles principales, inclusive de la rotonda Oasis, que corta el tráfico internacional, pero de nuevo era 2008 y esto no llegaba a Asunción, nadie sabía lo que estaba pasando, no había en redes Tal sociales, hoy cual. es inimaginable eso. Ni siquiera las corresponsalías de los medios tradicionales tenían mucha, a ver, mucha preponderancia, mucha presencia en los medios. De tanto en tanto surgía. Ahora por lo menos hay una cuestión estable. Nosotros en los noticieros hoy, todos los días tenemos dos contactos por lo menos con nuestra corresponsal. Entonces hay mayor tráfico de información, pero realmente en ese momento era nulo lo que se sabía de las grandes capitales departamentales incluso. Sí, para nosotros era muy frustrante porque el entonces ministro Galeano Perrone y nosotros todo lo que habíamos hecho y que se nos ignore Ah, bien. era, Ay, era bastante doloroso. Eh, pero con esos traumas también y con mucha valentía del estudiantado en ese momento llegamos hasta el final, hasta que vino el viceministro, negociamos nosotros volver a clases con la promesa de una auditoría general que no se cumplió ese año, varios años después otra generación de centros de estudiantes logró eso, pero terminamos el año con todos estos traumas, ¿verdad? Y esa pregunta fundamental que lanzó Reacción es la que tenemos ahora en todas partes en nuestros medios. ¿Cómo puede un país decir que combate la corrupción si su siguiente generación está siendo educada por personas corruptas? Y con tanta influencia tan clara del Partido por los Colorado y el plan corruptos. Zacarías en ese momento, en un centro de estudiantes de un colegio, eso no debería ser posible. Y la pregunta que le seguía a esto es cómo Increíble. Sí. la pregunta que le seguía a esto también, que es muy fundamental para los chicos y chicas que hoy lideran en el centro de estudiantes de sus colegios, es cómo institucionalizamos la manifestación. ¿Cómo no termina en esas 3 semanas de posturas radicales y de plazas y de gritos y cánticos? ¿Cómo pasamos esto a algo que pueda generar impacto? Y la Ujú. respuesta a eso fue Reacción, una plataforma que pueda trascender nuestras individualidades en un espacio que forme a la siguiente generación de activistas anticorrupción. Y empezando ahí, teniendo 17, 18 años, estando en el interior del país, alejado de la sociedad civil Asuncena, que es la sociedad civil de Paraguay, tuvimos un crecimiento, un desarrollo muy doloroso, porque estábamos aislados, cometimos muchísimos errores, y muchísima gente, por razones obvias también, se burlaban de nosotros muy ¿Por qué? abiertamente. Porque ¿cómo pueden jóvenes de 18, 19 años decir que van a combatir la corrupción, que es el problema más grave de Paraguay? Si ni las empresas, ni los partidos, ni la sociedad civil está consiguiendo eso, y acá le escuchan a jóvenes de 17, 18 años organizándose. Y a esa gente, y especialmente a la gente que hoy aplaude nuestro trabajo, le decimos nosotros, les agradecemos por el apoyo. Valoramos que ahora nos vean y compartan este tipo de trabajo. Pero para dejarles en silencio, si hoy ustedes le escuchan a un grupo de 17, 18 años queriendo iniciar algo similar, ¿les apoyarían o se reirían? Apóyenlos. Mm. Apóyenlos a esos, a esas. Ese es el futuro del cambio en Paraguay. Es mirar no a los candidatos políticos que se vean ahora en las municipales, es darse la vuelta y mirar en el barrio. ¿Quiénes son los chicos y chicas que tienen ese potencial? Porque cuando nos olvidamos de ellos en los barrios, ¿qué plataformas les sobra a ellos? Irse a los partidos de poder. ¿Y Claro. qué hacen los partidos de poder, especialmente el Partido de Colorado? Alquilan su talento, su credibilidad y su energía, su juventud, a precio de la oportunidad del futuro, si tienen suerte, de estar en algún ticket.
Y en eso se pierden nuestros jóvenes liderazgos. Sí, Paraguay no tiene un problema de liderazgo, tiene un problema de plataformas en las que esos liderazgos de chicos y chicas se concentre, se fortalezca sin deberle favores a nadie, claro. sin que ellos estén vinculados a una ideología directa, que se expongan a todas, que decidan en esa pluralidad, que tengan ellos autonomía de liderazgo. Y esa reacción, ese es uno de nuestros esfuerzos principales, de que los mejores líderes y lideresas de Ciudad del Este y de nuestra región puedan formarse y crecer, puedan tener calzados y correr sobre asfalto, para que ellos mismos y ellas mismas puedan después disputar ese poder, que no es rígido, que es otra cosa que cambiamos nosotros. El poder no es sólido. Augusto Robastos, el gran maestro, lo ponía en una oración preciosa y simétrica. Poder Mm. hacer es hacer poder. Poder hacer, el hecho de que uno se junta con gente de que trabaja, genera poder del vacío, crea poder. No es quitarle poder o tratar de picar un poco del poder sólido de un Horacio Cartes o de un partido colorado, como para tener un poco de poder, que se construye el poder en la comunidad con los vínculos que formamos y con el Claro. compromiso que creamos. Y en eso estamos nosotros ahora. En eso estamos, en esa gran misión tan importante, David, porque definitivamente es la única manera de cambiar las cosas, ¿verdad? Porque lamentablemente, como bien decías vos, muchos jóvenes que ingresan a esas estructuras partidarias, en particular al Partido Colorado y también un poco al Partido Liberal, que sigue más o menos el mismo sistema perverso, lo que hacen es simplemente reproducir la misma conducta que es la que nos trajo a la situación en la que estamos, ¿verdad? Entonces tiene que haber un cambio de paradigma definitivamente, porque si no, no vamos a salir de esa paradoja en la que estamos, ¿verdad? Si seguimos aplicando el mismo paradigma que venimos aplicando hace años, evidentemente nos trajo acá, nos trajo a este parlamento horroroso, con algunas pocas excepciones, ¿verdad? De gente que está ahí simplemente para defender sus intereses y nada más. De gente, ¿te imaginas ahora está bueno, ya creo que directamente ya va a entrar delante de la Cámara del Senado este Ramón Retamoso, que tiene un cuatiaba ahí de novela, ¿verdad? Vos no podés creer que semejante personajete puedas integrar el Senado. Nunca nadie lo investigó, nunca nadie lo imputó, y hay como varios hechos punibles en su actuación cuando fue, por ejemplo, el director de puertos, ¿verdad? O sea, terrorífica es. Ese es un ejemplo nada más de la cantidad de conductas inmorales que tenemos administrando los recursos públicos. Por eso que es tan importante que ustedes, los jóvenes, se estén preparando y que tengan una manera absolutamente distinta, diferente de concebir el poder. Hay un libro muy interesante de Adam Kahane que se llama Amor y Poder, que es genial, que justamente analiza esto, que es muy recomendable, de la cantidad de libros que veo que tenés atrás y que seguramente te han nutrido a lo largo de estos años. David, creo que es muy importante poder citar, aunque más no sea brevemente, todo lo que llevó adelante Reacción en estos 11 años, porque ustedes primero dieron ese paso tan importante, pasar de la movilización a la institucionalización de esa movilización, no quedarse en eso que podía tener mucha energía, mucha fuerza, pero que después, lamentablemente, si no se organiza, se va diluyendo, ¿verdad? Y el primer paso. Y después, obviamente, consiguieron cosas realmente impactantes, porque, reitero, pelear contra la corrupción en el feudo de los Zacarías Irún no es poca cosa. Contanos un poquitito los pasos que fueron dando y las cosas que han conseguido tan importantes. Va a ser un gusto. Quiero resaltar lo que acabas de decir antes de eso, porque lo irónico es, y nosotros tratamos de visibilizar esto con los jóvenes que son parte de nuestra comunidad y que se suman a la lucha anticorrupción, no tenemos que hacer que el discurso antipolítico, mejor dicho, que el discurso anticorrupción sea un discurso antipolítico, porque en la No, política está la solución contra la corrupción. desde ahí cambiamos. Desde ahí tenemos que cambiar, pero la política tampoco es propiedad privada de los partidos políticos, que es lo que la gente debe entender también. Y cuando pensamos que es la propiedad privada de los partidos, nos abstraemos y les generamos el vacío a ellos para que sigan pululando y ocupando esos cargos Claro. que hacen la administración en nuestro país. Eh, Ser un activista anticorrupción, como le digo, le digo a los chicos y chicas, es sinceramente ser mucho más político que muchos políticos en el Congreso.
porque es tal cual. enfrentar un problema social para beneficiar a la comunidad, a la sociedad, y la política de eso se trata. Por lo que respecta a nuestro crecimiento, que es muy atípico y que ojalá les sirva de inspiración a otros jóvenes que están escuchando esto, los primeros 5 años de nuestra historia, desde el primer proyecto en el 2010 hasta el 2015, nosotros no teníamos oficina, no teníamos computadoras, internet, ni siquiera honorarios. Es cierto que se juntaban así en una plaza, en un aula Sí, vacía. Esos eran los lugares de reunión. eso es lo que nosotros hacíamos, ¿no? Lo que ganábamos internacionalmente eran pequeños fondos de transparencia internacional, del Banco Mundial, del Consejo Británico, por la innovación ya de nuestros proyectos, pero eso solo alcanzaba para las actividades. Entonces, como no teníamos espacios, nos reuníamos en esos lugares que vos mencionás, donde Claro. había un momento. Internet. Y sí, entonces hacíamos como podíamos, no había una excusa, era tanto compromiso y la mayoría estudiaba y trabajaba, entonces las Claro, me imagino. noches estábamos nosotros tratando de coordinar estas actividades hasta que en el 2015, ya con toda una trayectoria de 5 años de pequeños proyectitos, ganamos suficiente apoyo internacional, porque acá a nivel nacional es muy difícil todavía hablar de apoyo a la sociedad civil, es muy complejo, y cuando eso empezamos con un equipo de 2 personas. Y Ujú. estas 2 personas, hoy en una previa le conociste a una de ellas, ¿verdad? Y estaba también Sofía, Irene y Sofía, tenían 18 años. Esas fueron las 2 primeras contrataciones de Reacción, Dos que mujeres. hace muy clara 2 mujeres, lideresas que yo admiro muchísimo, pero ahí está el enfoque también de Reacción, de formar ese capital humano que sea de acá y que responda a lideresas, en este caso, que son de la comunidad. Y las 2 últimas contrataciones que hicimos la semana pasada son 2 jóvenes de 18 años también, Daniela y Josías. Es una apuesta Qué en los bueno. liderazgos jóvenes que creemos que van a cambiar las cosas. Y la lista de logros ahí resumidos, que son bastantes. Primero, esta construcción de la comunidad. La gente no quiere hacerlo ineficiente. Hoy tenemos una fascinación con la tecnología para Mm, ahorrarnos procesos, para poder automatizar cosas. Los cambios suceden con la gente y es sí. muy ineficiente a corto plazo. No hay resultados que brillen cuando trabajas creando comunidad. Pero 10 años después, hoy estamos hablando contigo. Entonces, toma tiempo, pero es lo que realmente genera impacto. Entonces, ese es el primer Ujú, gran logro de estos 10 años. ujú. Lo segundo fue visibilizar, somos la organización experta en el monitoreo del FONACYT a nivel nacional, hemos mapeado su proceso administrativo, tenemos publicaciones nacionales e internacionales al respecto del FONACYT. Hoy estos jóvenes que promedian 23 años le apoyan a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para una reforma completa en el proceso de contratación del FONACYT que lo va a hacer más transparente y monitoreable para la ciudadanía. Hoy esta joven organización lidera esfuerzos y conversaciones con el Ministerio de Educación y Ciencias, con su gabinete, para mejorar el proceso de priorizar las escuelas que más necesitan y hacerlas transparentes. Y nosotros del 2015 al 2017 logramos, con una investigación que cuantifica eso, mejorar en 400% la correcta inversión del FONACYT, y esto durante la administración de los Zacarías. Durante toda su corrupción, este Mm. grupo humano de jóvenes, estudiantes secundarios y universitarios, le lograron torcer el brazo al feudo más corrupto posiblemente de nuestro país, para que los recursos del FONACYT le lleguen a las escuelas que más necesitaban. Los honores después que podemos mencionar, así de publicaciones nacionales e internacionales, afuera se nos conoce más que adentro, básicamente. Mm. Y hoy es un orgullo presentarle a través de vos a este grupo de jóvenes que en serio son las promesas de cambio, que nosotros estamos seguros que en 5 o 10 años van a liderar el municipio de alguna forma. Y Ujú. la apuesta muy grande está en eso, en lo que ellos van a hacer, en esa curiosidad de que la organización Reacción no es su equipo, no es su logo, no es su marca, no son los recursos que tenemos hoy, son los vínculos que han hecho estos jóvenes, líderes y lideresas que tenemos en nuestra comunidad. Lo que ellos van a ser capaces de construir con esos vínculos es lo que en algún momento nos va a nosotros poner súper orgullosos. Y esa es más o menos un resumen rápido de los Y, 11 y años. yo me imagino todo digamos, el territorio enorme de por donde se puede crecer todavía, David, cuando pienso en cómo comenzaron, ¿verdad?
en medio de mucha precariedad, incluso a nivel de infraestructura, como ya contabas, y lo más importante y lo más grave, navegando en esas aguas tan turbulentas, en medio de semejantes tiburones que aparecían por todos lados. O sea, cuando vos decís, le hicimos torcer el brazo a la administración, probablemente una de las más corruptas en la historia de nuestro país, y lograron mejorar en un 400%. ¿Verdad? En la correcta inversión del FONACIDE, que es un tema que es doloroso, David, porque ustedes que están en el seguimiento de esto saben el despilfarro que se ha hecho con los fondos del FONACIDE, y lamentablemente el despilfarro que todavía en algunos lugares se sigue haciendo, ¿verdad? Porque ahí también hay otra pata que tiene que funcionar, que es que se acabe la impunidad, porque si sigue habiendo impunidad y estas autoridades siguen metiendo el dinero público en los bolsillos, y no son castigados, y vos tenés a un personaje que aparece que estuvo en tal gobernación o en tal municipio y tiene una fortuna o tiene bienes por 14.000 millones de guaraníes, vos decís, ¿cómo? ¿Cómo hicieron? Es imposible. O sea, eso todavía hoy es una realidad, ¿verdad? Porque obviamente no podemos responsabilizarle a Reacción que resuelva los problemas del país de corrupción, ¿verdad? O sea, ustedes están generando un mecanismo, una herramienta, y sobre todo en esa consolidación del trabajo colectivo de la comunidad, están mostrándonos un camino. Obviamente eso deberá multiplicarse para que efectivamente desde los poderes del Estado también las cosas se cambien, y tengamos poderes que efectivamente funcionen priorizando a la población, ¿verdad? Y no los intereses de quienes hoy circunstancialmente están administrando el Estado. No, no sé cómo le agarras bien ahí al enfoque, porque es impresionante. Lo que quería mencionar es exactamente lo que dijiste. No hay ningún cambio sostenible en el tiempo que primero no se sustente en una comunidad y que segundo evite la política. Si es que nosotros no traducimos este trabajo comunitario a políticas de Estado, a un Estado que esté presente, que sea capaz, que combata la impunidad, el cambio no pasa porque nosotros sigamos expandiéndonos. No podemos como organización, y no debemos en realidad, convertirnos en un modelo de virus, de que donde vayamos únicamente se pueda monitorear, de que haya una dependencia en Claro, ese crecimiento. Lo opuesto tiene exacto, que ser, exacto. las comunidades deben poder autosostener sus propios procesos de monitoreo y generar sus propios líderes y lideresas a nivel local. Eso es lo que Sí. nosotros queremos. O si no, con la dependencia no solucionamos nada, No. y es un mal modelo de negocio también que a veces se ve en muchas organizaciones. Una organización debe trabajar para desaparecer. Eso es fundamental. Tenemos que trabajar con la mentalidad de desaparecer como organización. O si no, no Ujú. estamos haciendo bien nuestro trabajo. Estamos sosteniendo honorarios nomás también con cooperación internacional. Y eso no debería ser el fin de la sociedad civil. Y lo otro, se nota, cuando la gente ve estos problemas, cree que, por eso trato de enfatizar el proceso. Cree que, Mm. mira, ellos consiguieron, pero porque no se tienen estas cosas. Y no, A propósito, te interrumpo, David, porque tuve justamente retuiteé un tuit tuyo que me pareció muy interesante a propósito de esto que dio a conocer este joven que está por recibirse de politólogo en una universidad en los Estados Unidos, Valentín Sánchez, Valentín. que fue el que agarró, utilizando datos abiertos, ¿verdad? Fue cruzando información y sacó esta lista de 500 vacunaciones absolutamente irregulares, ¿verdad? Entonces vos resaltabas el trabajo de Valentín, pero justamente hablabas también de ese proceso. Me parece que es muy importante todo lo que se hizo, la ley 5282/14, ¿verdad? Ley de acceso a la información pública, ha sido crucial para que hoy podamos tener esa información, ¿verdad? Y podamos, probablemente con ese trabajo fantástico que hizo Valentín, que ya nos pone sobre la mesa, pero hoy cualquier ciudadano puede acceder a la información porque se consiguió lo anterior. Y eso me pareció muy interesante, lo que vos destacabas, de esa cantidad de logros que se han dado a lo largo del tiempo, David. Y de tanta gente que ha pasado dentro y fuera del sector público, porque a veces también macheteamos mucho al sector público y a los funcionarios, y me consta que en cada ministerio hay funcionarios y funcionarias públicas que dan de todo, pero este proceso, cuando uno mira la historia, ve el caso de Valentín, que es el propósito de todo, y se recuerda de que la litigación estratégica por la ley, en donde estuvieron los del grupo de GI, el grupo impulsor de acceso a la información pública, donde estuvo
personajes como el abogado Ezequiel Santagada, la Sí, directora Marta Ferrara, la Fundación CIR, tantas organizaciones que por mucho tiempo, casi una década tomó eso, sí. lograron la ley y después toda la cantidad de técnicos y organizaciones de la sociedad civil que pelearon por a que se publiquen los datos y que se sostuvieron en estos años hasta que llega este tipo de oportunidades y una persona Mm. como Valentín lo utiliza y cambia, Claro. cambia las cosas. Pues vos fíjate que la ley de acceso a la información pública o, por ejemplo, la obligatoriedad de que sean públicas las declaraciones juradas de los funcionarios, que son logros tremendamente importantes. También creo que hay que resaltar, David, que una sociedad es la que de alguna manera, una sociedad empoderada con la transparencia, es la que va empujando esto. O sea, si nosotros tenemos una sociedad que mira para otro lado, que es indiferente, que no se involucra, probablemente estas leyes jamás hubieran salido. O sea, porque no son ocurrencias de 2 personas, de 10 personas o de 100, o buena voluntad de toda esta gente que también es importante, su capacitación, su lucidez, su preparación para ir detectando e ir proponiendo cosas. Una comunidad absolutamente consustanciada con eso, porque si no, es como que no hay, no hay vasos comunicantes ahí, ¿verdad? Estamos como en compartimentos estancos y cada uno defendiendo ahí su cocué y punto, y no mira al resto, no mira al lado, ¿verdad? Sí, eso es muy importante resaltar siempre. Es lindo cuando uno tiene la perspectiva de lo mucho que toma de las interconexiones, como decía, explícitas e implícitas de héroes y heroínas anónimos que permean la sociedad y que hacen posible este tipo de momentos. Porque cuando entendemos eso, capaz tenemos más esperanza en apostar a las cosas a largo plazo. Porque hoy creo que tenemos todos un sentido de inmediatez, de gratificación inmediata a todo lo que hacemos y los cambios nunca fueron así. En ningún momento de la historia los No, cambios se sucedieron en un día o en una semana o en una manifestación. Y es lindo ver eso hoy y recordar y hacerle honor a esas personas que han trabajado por tanto tiempo, que capaz hoy no están en las entrevistas o que no están en el foco de los medios, pero que gracias a esas personas hoy tenemos también la lucha de mucha gente a través del tiempo, tenemos estas oportunidades y tenemos que defenderlas también, no quedarnos cómodos, porque hay un fuerte, quizás organizativo, detrás de movimientos del gobierno y de varios partidos para retrotraernos a una situación con menos transparencia, con mayor arbitrariedad en el uso de la fuerza y otras cosas que también estamos viendo en el día a día. Eso es así es. fundamental. Y lamentablemente todavía una mentalidad autoritaria, ese resabio tronista que está todavía muy metido, David. Y sobre todo a mí me da mucha pena cuando escucho a personas jóvenes, ¿verdad? Reproduciendo ese discurso autoritario y de exclusión, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente ayer, por ejemplo, el asesor del presidente de la República, cuando este periodista le pregunta sobre este proyecto de ley que aparentemente por lo que estamos analizando y estamos escuchando, se contrapone a derechos constitucionales y a leyes que ya tenemos en nuestro país, y él sale con ese tono burlón, y ufanándose de algo tan espantoso como el inicio de la dictadura más larga de América Latina, cuando dice, hoy es 4 de mayo, 4 de mayo. Y vos decís, es un tipo joven, ¿entendés? O sea, ¿dónde estás? ¿En qué país estás? Claro, mucha de esta gente es la que ha gozado de privilegios a lo largo de décadas. Entonces, ¿para qué querría algún cambio? ¿Para qué querría recortar privilegios si así la pasan de lo más bien, ¿verdad? Entonces, lamentablemente todavía existen estos bolsones de autoritarismo y de personas que definitivamente siguen entendiendo al Estado como parte de su territorio para embolsarse el dinero y hacer caso omiso a los graves problemas que tiene la sociedad paraguaya en su conjunto, ¿verdad? Entonces, el trabajo todavía por delante es enorme, es complejo, es difícil, pero creo que ustedes definitivamente, David, son un ejemplo de que la comunidad, cuando está organizada, puede generar cambios tremendamente importantes y dar pasos, no quedarse tampoco en esa cosa de quedarnos mirando nuestros logros, nuestros éxitos, sino decir, ¿qué más puedo hacer?
¿qué más puedo hacer por vos? ¿Qué más puedo hacer por vos, país? ¿Qué más puedo hacer por vos, ciudadano que está a mi lado? ¿Qué más puedo hacer por la cantidad de Mercedes que hay en este querido Paraguay que necesitan de un apoyo verdadero? No, no apoyo en realidad, porque acá no tenemos que hablar de apoyo, acá tenemos que hablar de derechos que están garantizados en la Constitución Nacional y que tienen que cumplirse para que todas estas mujeres que han tenido coraje para sacar adelante a sus hijos y le han inculcado valores como los que te inculcó tu mamá a vos, David, tengan muchas más herramientas. ¿Vos te imaginás lo maravilloso que sería este país si estas mujeres tan valiosas y estos hombres tan valiosos que tenemos en nuestro país tuvieran oportunidades en ese arranque de la vida, ¿verdad? Ese inicio de la vida que es tan pero tan importante y que lamentablemente ahí se marca una diferencia entre el que está bien alimentado y el que no, entre el que fue estimulado y el que no, entre el que recibió amor, afecto, al que le leyeron un cuento antes de dormir, aunque sea un cuento sacado de algún diario viejo que hayamos encontrado por ahí. Pero esos pequeños gestos son los que construyen en realidad una personalidad como la tuya, David, de un tipo creativo, ingenioso, con grandes expectativas en la vida y que, bueno, gracias a todo eso que fue impulsado desde tu casa y que te permitió a vos poder hoy tener la dirección ejecutiva de esta organización como es Reacción, puede servir de ejemplo a miles de jóvenes en este país que pueden creer en que unidos en la colectividad y por fin dejando de lado los privilegios de ciertos sectores, este país puede ser absolutamente diferente. Muy, no sé, hay demasiados honores, ¿verdad? Voy a tratar de estar a la altura siempre de ese tipo de cumplidos No, y no son demostrarlo con cumplidos, nuestro David, de trabajo. verdad. No son Eh, cumplidos. pero para la gente, especialmente los jóvenes que ven esto, creo que, y la población en general, nuestro país es un país demasiado sufrido. Cuando parece que llegamos al mínimo posible, nuestro gobierno, nuestra clase política y económica nos demuestran que hay un mínimo inferior todavía al que tenemos que acostumbrarnos aparentemente. Pero a pesar de eso, eh, tenemos que recordar siempre que la esperanza verdadera no es creer en algo porque es probable o posible, sino porque hay justicia en lo que creemos. Y de esa forma, entonces la esperanza, especialmente la verdadera, es justicia por venir. Y nosotros, si seguimos como paraguayos y paraguayas sacrificándonos y demostrando esa esperanza, en esa sonrisa que a pesar de todo te da la persona más humilde de nuestro país, esa esperanza sigue siendo justicia por venir y nosotros seremos en algún momento eso. Esa es nuestra apuesta grande como organización a la juventud de nuestra región y de nuestro país. Y esperamos que esa esperanza también brille en mucha gente, ¿verdad? Que sí, está mal el país, que hay muchas cosas que están empeorando, pero que mientras tengamos eso presente y nos recordemos de tantas personas que siguen luchando y le visibilicemos, y gracias de nuevo a vos por darnos eso, le visibilicemos a aquellos que no tienen el reconocimiento de los periódicos o el apoyo de embajadas o de donantes, esa gente que suda sin ningún apoyo en su comunidad por servir a su gente, cuando le podemos dar plataformas a esa gente, esa historia nos va a mover también. Hay muchísimas historias en nuestro país que se tienen que contar y ojalá te podamos contar más historias a vos en el futuro y que vos puedas contar más historias de la increíble comunidad que nos hace a nosotros y que es nuestro motivo de ser. Te agradezco mucho. A veces, David, pienso que cuando en unos años a lo mejor ya no esté en la televisión o ya no esté en la radio, ya empecé a pensar en un proyecto de andar con un teléfono celular, aunque más no sea, y recorrer ese país que a mí me abrió muchas puertas, ese país que a mí me cobijó muchas veces, que me protegió en los momentos difíciles, porque creo que había como un cerco de ternura que impidió que muchas veces me hicieran daño. Así que mi compromiso con ustedes en particular y con cualquier joven que esté generando un cambio sistémico, por supuesto que va a contar con mi apoyo y por lo menos si yo puedo ser una herramienta para esa mayor visibilización de esa tarea tan importante que están llevando adelante, con seguridad cuenten conmigo. Hay una frase que a mí me encanta, que no sé ni quién la dijo, no es mía, pero decía, cuando cambiamos el inicio de la vida, cambia la historia para siempre. Y yo creo que eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza, ¿verdad? A mí me duele mucho, hoy nos contaban una historia de ahí del Alto Paraná,
de dos jóvenes, se llaman Viviana y Cintia Lisboa. Ellas estaban en un hospital integrado de Ciudad del Este, y habían estado ahí porque tenían un familiar internado por COVID, y vieron a un abuelo que tenía en brazos a una bebé que estaba envuelta en un plástico. La bebé era una niñita recién nacida, su mamá de solo 16 años estaba internada por COVID. Estas dos jóvenes decidieron hacerse cargo de esta bebé mientras dure el tiempo de recuperación de esta otra joven. Y obviamente no solamente se quedaron ahí, sino empezaron a ver la posibilidad de cambiar la vida de esa familia. A lo mejor, obviamente, eso es lo que ellas pueden hacer y no es todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Y nos quedamos en una historia, pero es una historia que hoy fue vista desde otro lugar por otras personas y que hoy tiene la posibilidad de ser distinta, y están organizando porque viven en un lugar muy precario, no hay piso, no hay prácticamente nada, y empezó a moverse esa comunidad solidaria y empezó a generar algunos beneficios para esta humilde familia, ¿verdad? Entonces, yo creo que también esa suma de solidaridades ha sido un aliciente para estos tiempos tan difíciles del COVID. Creo que estas ollas populares llevadas adelante por personas de escasísimos recursos, pero que de todas maneras aportaban ese puñado de arroz, un medio kilo de poroto, lo que fuera, para que cientos de personas pudieran comer, son esos ejemplos de esas solidaridades extendidas, como dice Rita Segato, que de verdad creo que es lo que termina salvando a este país. Y aquí no hubo una explosión social, David, definitivamente es porque se dieron estas situaciones de empatía de mucha gente, a veces de la que menos tiene, que es la que primero se pone en el lugar del que más necesita, ¿verdad? Entonces, creo que esto, sumado a este trabajo organizado, coordinado, científico que están haciendo ustedes y que están haciendo otros jóvenes también en otros lugares del país, va definitivamente a darle otra cara a este país bueno, que tiene por dónde mostrar una cara absolutamente diferente, David. Así que quiero decirte ya en los minutos finales que estoy tremendamente orgullosa de todos ustedes, que estoy muy feliz de que Ashoka haya mirado a Paraguay y haya visto en reacción este Ashoka Fellow que son ustedes, que sos vos en particular, pero también todo el grupo que está contigo, y que efectivamente eso va a permitir hacer estos cambios en la medida en que Ashoka, una organización mundial en 95 países con 3.700 miembros, posiciona también a Reacción como uno de los, o a David Riveros, como uno de los jóvenes emprendedores sociales en nuestro país. Bueno, esto puede generar un beneficio enorme para toda la comunidad. Así que le felicito ya por adelantado por los 11 años, y ha sido un placer esta tarde, en esta tarde fresquita por aquí, esta linda charla, David, contigo. Mil gracias a vos. Y nuestra misión va a seguir ahí vigente y ahora más reenergizada otra vez. Todo lo que te estamos escuchando, estoy seguro que toda nuestra comunidad está atenta. Ya escucharon, gente, el mensaje. Nos dijo una persona que admiramos mucho nosotros, y el trabajo siempre nos va a esperar en la calle, por ahora en lo virtual, y nuestro compromiso se renueva de nuevo. Mil gracias a vos por Hasta estar siempre, acá. David. Mil gracias a Ashoka por facilitar también este espacio. Y nos vemos ahí donde se hacen los cambios, ¿verdad? Sí, Que es en ese señor. conflicto y en ese trabajo de todos los días. Gracias, Menchi. Así Nos mismo. vemos. Gracias, David. A vos un abrazo. Saludos a todos los chicos de la organización. Gracias, Shoka, por permitirme también esta conversación, este lado de emprendedores. Y será hasta cualquier momento, David. Abrazo grande, grande. Chao, chao, gracias. Chao, chao.